¡Hola! ¡Hola! Chimo está bailando. Ojalá, es que de veras, me encantaría que a veces pudieseis verlo. Porque Chimo está bailando porque es feliz, porque tiene teléfono nuevo, porque tenía un Windows Phone. Y ahora soy personal. Tengo un móvil que es más inteligente que yo. Sí. Bueno, bienvenidos Lo cual a Macarrones. tampoco era muy difícil. Ay, qué tonto es. Bienvenidos a Macarrones con queso. Voy a merendar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mientras Mar le pega un bocado a una magdalena valenciana, os voy adelantando hoy de qué va. Una magdalena valenciana se diferencia de las demás para los que seáis de fuera, porque cuando las muerdes suenan al mundo Valencia, ¿vale? Para los que seáis de Requena para el oeste, es una magdalena alargada, como un ladrillo. Pues hoy seca, que no sé, seca como el culo de un perro. Madre mía. no sé si Mar lo sabe, porque no te lo dije el tema de hoy, ¿no? Sí, pero se me olvidó seguramente. Hoy vamos a hablar de la cruzada albigense. Y tú diréis, oh, vaya mierda de tema. No, es un momento histórico muy divertido de la Edad Media, muy de la Edad Media en muchos aspectos. Tiene episodios memorables. Como de esa cruzada viene la frase, matadlos a todos y que Dios los seleccione. Con lo cual ya os da una idea de por dónde van a ir los tiros. Bueno, es Edad Media, tiene que ver la religión Sí, ahí, porque sí, si no, no es Edad Media, es Renacimiento. Y es bastante interesante porque tiene un poquito de todo. Emoción, sexo, traición, afán de poder, violencia, batallas épicas. Es como el Cluedo. Sí, es algo así. Y me parece muy interesante porque es un hecho histórico que casi nadie conoce y, por ejemplo, es para Valencia, es muy importante en el sentido de que fue el momento en el que murió el padre del rey Jaume I. Y Jaume Senior. Y que, hostia, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y que hizo que... Martí Luma. No. ¿Qué culebro me daba? Primero que me Martín venía. el humano, que era tan soso que lo único que se podía decir de él es que era humano. Fue nieto de Pedro el Ceremonioso. Fue mucho Que después. sepáis que me está sonando muy raro que se tenga que decir estos nombres en castellano. Porque para mí es Pedro el Ceremonioso. No sé, para mí también, pero por no... Y... Por no tocar ya gasto. No, no sé, por no hacer... También quiero que sepáis que Valencia, como estamos tan ocupados, hemos elegido un tema que Chipo ya tenía. Sí. Que no tenemos horas vitales. Entonces es un poquito de tirar de recámara que tenía yo guardado. También queremos pedirnos a nosotros mismos. Me pido Pediros. perdón a mí mismo. Voy a beber horchata. Soy como Antonio Orozco, pido perdón. Por hacer música. Uy, por favor, no. Dios. Que no, queremos pediros perdón porque hemos estado ausentes bastante tiempo. Pero es que está ahora la cosa. Es que Chico quiere que chille, pero es que si chille. Es que mira tus líneas como son. No sé si se va a escuchar. Pero porque el micrófono está mirándote a ti. Hola, micrófono. Pues eso, que hace mucho tiempo que no hacemos podcast y es porque estamos muy ocupados. Y que a lo mejor ahora en vez de uno cada semana tenéis uno cada 15 días. Bueno, es lo que hay cuando se pueda. Sí. No nos pagan. Si me pagasen Clink, lo haríamos más, pero se hace cuando se puede. Bueno, vamos al lío porque llevamos 3 minutos con 15 y va siendo hora de que... Para vosotros un poquito más porque tenéis la entradilla. Ah, es verdad, correcto. 3 minutos con 30. Vamos a empezar a hablar, por favor, me pones el PDF No, de apoyo que te he instalado en el ordenador. ya está, me he instalado. Bueno, la cruzada albigense también es conocida como la cruzada de los cátaros, que eso a lo mejor os suena un poquito más. Los cátaros, ¿quiénes son los cátaros? Los cátaros son esa gente... Los de Cataluña. Pues que sepas que yo un día, descansando en Viveros, en mitad del segundo año de carrera creo que era, Viveros es un parque muy grande que hay en Valencia, Que tiene ocas. que tiene ocas y pavos reales. Descansando un día en Viveros, en el Y césped, gente leyendo, gente drogadicta y cosas peores, se me acercó un señor muy estrafalario Ajá. y me preguntó, ¿tienes un minuto? Y dije, ya vienen los testigos de Jehová. Pero no, era un señor que era de la Sociedad Cátara Española, que me venía a hablar de los cátaros y de su y de su visión. La palabra de los cátaros. Sí, de la visión religiosa de los cátaros del mundo. Y me dije, hostia, aún quedan cátaros, son peores que los carlistas, o sea. No, iba a decírtelo, es como los carlistas. Es algo que... Sí. Pues, por si no lo sabéis, los cátaros La era... gente que le gusta el reggaetón. Bueno, pero lamentablemente de eso hay más. Los cátaros eran una herejía religiosa del catolicismo, ¿vale? Herejía religiosa. Herejía religiosa. Herejía contra lo que mucha gente piensa. La herejía no es que no fuesen cristianos, es que no eran católicos. Sabéis que hay distintas formas de cristianismo. Están, por ejemplo, las mayoritarias están
los protestantes, ortodoxos y católicos, ¿vale? Podría decirse técnicamente ortodoxos y protestantes son herejías del catolicismo. Es decir, son interpretaciones diferentes al catolicismo. Los cátaros eran esto. ¿Dónde estaban los cátaros? Pues muy bien. Los cátaros estaban en la zona cantoncito sureste de Francia. De lo que hoy es Francia. Porque en ese momento, ¿qué era? El norte de la corona de Aragón. Ahí entra el padre del rey Jaume. A ver, hay que entender que en este momento, ¿vale? En el momento... Ay, por favor, tu ordenador, no me hace caso. Que es táctil. Que es táctil. Es que verás. Hay que entender que en este momento... Chimo tiene 30 años y acaba de descubrir que mi ordenador es táctil y que su teléfono es más inteligente. Pero es que nunca me acuerdo de que es táctil. ¿Por qué le tocas la pantalla? Claro, porque nunca me acuerdo. Por eso toco cuando pienso que no va a hacer nada. La cosa es que en el siglo XIII, ¿vale? Aproximadamente, principios del siglo XIII, el tema está en que había una lucha por el poder entre Francia, entre el reino de Francia y la corona de Aragón. Y el reino de Francia, que estaba en ese momento muy a buenas con los papas, porque los papas los ponía el rey francés, en ese momento, tuvo como excusa que en una época en la que aparecían herejías hasta debajo de las piedras, era una época en la que ser hereje estaba de moda, ¿vale? Había herejía... ¿Ahora ser vegano? Sí, era algo así, ¿vale? Había una herejía para cada gusto, ¿vale? Al gusto del consumidor. Había muchísimas herejías por Europa. Y una de ellas fue la cátara. La cátara, lo que pasa, a diferencia de otras herejías, que cogió fuerza en muchos nobles. Y eso era ya gente con poder. ¿En qué se diferenciaba la herejía cátara? La herejía cátara... ¿Qué tenía de diferencia? Para no cagarla y no decir algo que no sea, si me dejas un segundo lo voy a buscar. Bueno, yo te dejo todos los segundos que tú quieras. Vale. Tenía tres principios, ¿vale? Espera un segundo que estoy leyendo sobre la marcha. Vale, negaba la liturgia, es decir, la misa la negaba, decía que eso era una chorrada. La herejía cátara decía que, bueno, sería extenderse, pero en resumen, decía que la misa era una tontería, que tú si estabas en tu casa y contemplabas las leyes de Dios, ¿no? El ser buena persona, etcétera, tú estabas ya en contacto directo con Dios, no necesitabas un cura que fuese intermediario. Eso atacaba a la jerarquía eclesiástica directamente, porque eliminaba al papa de la ecuación. Eso era importante. También atacaba a la idea de dar el diezmo a la iglesia, es decir, que la iglesia, por el tema de que tendría que ser la pobreza que dijo Jesucristo, que bueno, que no eran pobres precisamente. No va. Bueno, el Vaticano... Bueno, pero eso vino un poquito después, realmente. Sí, pero... Y luego eran un poco... O sea, iban contra las diferencias sociales. Decían que en el reino de Dios todos eran iguales y que la diferenciación social entre pobres y ricos era una cosa humana que había que eliminar porque para Dios todos éramos iguales. Oye, pues bastante bien esto de los cátaros. Ah, sí, no, si el problema es que eran unos rojos. El problema es que eran unos Realmente el problema es que eran una panda de revolucionarios. Quiero decir, eran demasiado puristas en cuanto a la moralidad cristiana, ¿vale? Estamos hablando de la época, bueno, en esta época ya no tanto, pero en la época en la que un papa se podía subir a un caballo, coger una espada y liarse a hostias. El mismo que luego defendía que no, que la paz y el amor y que Jesucristo decía no matarás, ¿vale? Pero bueno, esta gente era muy estricto con eso. Luego tenía otras peculiaridades, ¿vale? Que eran, por ejemplo, el tema de que, bueno, que había que sufrir de forma más especial, había que sufrir de forma más especial. Sí, la penitencia física como forma de... Ah, bueno, sí, ya no me ¿vale? mola tanto. Que el mundo se acababa, era una de las cosas, el mundo se acaba, vamos a palmar. Y vamos a palmar y estamos ahí muy a tope con la religión porque vamos a palmar. Por cierto, me alegro mucho de que todos hayáis sobrevivido al fin del mundo de hace 2 días. Os quiero mucho. Al último fin del mundo. Yo poder contarle a mis sobrinos que he sobrevivido a 18.300 fines del mundo. Y luego, pues, luego tiene una jerarquía, se crea una jerarquía religiosa propia que, bueno, tenía, bueno, es un poquito más complejo, pero no me quiero extender mucho porque luego esto va a tener un poquito más de miga y quiero ir ajustando el tiempo. Pero bueno, echadle un vistazo porque más o menos las ideas son las que os he contado. La gracia del asunto es que el rey de Francia, ¿vale?, convence al Papa para que le apoyen, para que no haga una cruzada. Él quería invadir la zona norte de la Corona de Aragón, que era la actual Provenza, todo esto. Provenza, sí, bueno, sí, el sureste de Francia.
Quería una excusa para hacerlo legalmente. Porque ya en la Edad Media, cara a la galería, a otros reyes, a otras potencias, tenías que justificar que tienes una causa justa para hacer una guerra. Que luego era la Edad Media y todo, les daba igual todo. Pero quedabas mejor a nivel internacional. La Edad Media, la misma edad donde se hicieron las cruzadas. ¿Qué justificación tienen? Pues aquí, el rey de Francia, aquí sobre todo un tal señor Simón de Montfort, que fue el que encabezó todo esto, convence al Papa Inocencio III de que él lo que quiere, aunque bueno, luego entre ellos se lo dirían de otra manera, pero oficialmente Simón de Montfort convence al Papa, a Inocencio III, de que los cátaros son una herejía peligrosa que va contra el catolicismo y que hay que invadir. ¿Y cuál es la legitimidad para invadir las posesiones de un rey vecino, como era no me sale el nombre del padre del rey Jaume? Pero bueno, pues llamémosle Jaume Senior. Jaume Senior, luego lo buscaré, que lo tengo por aquí. ¿Cuál es la excusa? Pues que como son herejes, el Papa puede convocar una cruzada. Si el Papa convoca una cruzada como la que se hacía en Jerusalén, la guerra era legal, porque no era una guerra entre cristianos, era una guerra contra herejes. Entonces, bueno, el Papa Inocencio convoca la cruzada cátara, y los ejércitos del Papa, los templarios, los caballeros que se les ocurriese sumarse, y los ejércitos de Francia, ¿vale? El rey de Francia, van a la cruzada. Aquí el señor, voy a buscarlo porque me parece fatal. Ay, de veras. Sigue hablando, yo lo Sigue hablando. Bueno, aquí el rey de la corona de Aragón, Jaume Senior, tiene un problema. Tiene un problema que es, ¿qué hago? Por una parte, yo quiero defender mis territorios, los territorios de mis vasallos, porque hay que entender que en la Edad Media el feudalismo, él era sus territorios, pero también los territorios de sus vasallos. Él tenía, como tú decías, un pacto feudal con un vasallo, a cambio de que ese vasallo te gestionase un territorio y te pagase, tú pues le protegías, ¿vale? Le protegías y lo legitimabas ante otros señores feudales. Proteger de vasallo. Exacto, básicamente. A ver quién es su padre. Pedro II de Aragón. Pedro el Católico, exacto. Pedro II de Aragón. Exacto, vale, pues el señor Pedro el Católico, no me acordaba, Pedro el Católico, cierto. Pues, pues Pedro lo que tiene es el problema de que, ¿qué hago? Defiendo a mis señores, que vale, muchos se han pasado al catarismo, ¿vale? Pero bueno. Pero defiendo a mis señores y le planto cara al Papa, con lo cual estaría yendo contra el líder de la cristiandad por defender a unos herejes. O dejo que me invadan y me quiten territorios, mi mayor rival, pero no voy contra el Papa. La cuestión es que como Pedro era un loquillo, se plantó allí con su ejército y bueno, después de varios asedios, esto es mucho más largo, ¿vale? Después de varios años de asedios, de temas, hay intentos diplomáticos de zanjar la cosa, de ahora voy, ahora vienes, a Pedro al final lo excomulgan, a Pedro se le traía un poquito al pairo. Eso iba a decirte, yo creo que a Pedro tampoco le importaba. Pedro, vamos a ver, Pedro... Cariño, la pantalla. La pantalla, es que mierda. está intentando bajarlo con los botoncitos. La manía. Cariño, hay una cosa que se llama tecnología moderna. Que como tenías un Windows Phone, tú no lo sabes. Soy de otra época. Mira, aquí la tengo. La cuestión es que, vale, pues mandan los ejércitos, ¿vale? Inocencio, el rey de Francia y tal, lo mandan para bueno, dicta sentencia del comunal no solamente contra Pedro, contra Raimundo VI de Tolosa, que era el conde vasallo del rey de Aragón de la zona. Inician una serie de asedios. En uno de estos asedios es donde se dice la famosa frase matadlos a todos y que Dios los seleccione, pero claro, en esta zona, en las herejías, quiero decir, eran herejías vertientes del catolicismo. Tú llevabas un castillo y toda la población del castillo no se había convertido en bloque a la herejía. Había gente que sí, había gente que no, había gente pues que claro, tal. como los estaban matando igual, claro, entonces, era Dios el que tendría que hacer la criba. En uno de estos asedios que no me acuerdo, creo que es Besiers, pero no estoy seguro. Es que esto lo he preparado un poquito así sobre la marcha. Hostia, Dios, pedimos perdón, pero... En el asedio, creo que fue en el asedio de Besiers, uno de los líderes militares y religiosos de la cruzada,
que le apodaban la bestia, si no recuerdo mal, porque tendía a despedir. Porque era delicado. una persona muy amable. Era un obispo, era delicado. Era muy amable, era muy simpática. Sí, pues... Era encantador con los demás. Pues este señor en el asedio lo mandan, mandan ahí a romper la puerta, al final consiguen romper la puerta y cuentan que uno de sus capitanes le dijo: señor, vamos a entrar en la población, pero hay cristianos católicos dentro de la ciudad, ¿cómo actuamos? Y la respuesta fue la famosa: matadlos a todos y que Dios los seleccione. No os calentéis la cabeza. Claro. Entonces, bueno, pues ante estas cosas, Bueno, habréis notado un corte. ¡Hay un corte! Habéis notado un pequeño corte. No, perdón. Espera, sí, el PDF, por favor. Bueno, lo que decíamos, estaba Pedro ahí dubitativo de qué hacer. Y al final, bueno, lo que decíamos, pese a la excomunión y demás, pues bueno, se ha tirado un poquito al pairo. Sí, ya sé lo que estaba contando. Pedro, hay que tener en cuenta que Jaume I fue un niño que su padre lo odiaba. ¿Vale? O sea, él no tuvo padre realmente. Cuentan que a Pedro... ¿Pero por qué? Cuentan que a Pedro, para que se acostase con su madre y tuviesen descendencia, porque claro, los nobles querían que hubiese una línea sucesoria real, está claro, tuvieron que engañarlo, ponerlo a oscuras, decirle que era una prostituta, para que se acostase con ella y concibiesen a Jaume. Cuando el rey Pedro se entera de que era su mujer, casi se carga a sus nobles. ¿Pero qué más le daba? Que la odiaba, que se odiaban, que eran matrimonios por conveniencia y se llevaban mal. Y quiero decir, pero era un puto loco, en general. Ahora luego veréis hasta qué punto era un puto loco. El tío se cabreó tanto cuando se enteró de que se había acostado con su mujer, porque le habían engañado a sus nobles, que casi se carga a los nobles que habían estado implicados en el tema. La cuestión es que se concibieron a Jaume I, a lo que sea Jaume I, Jaume Palito. Jaume Palito. Y fue gracias a eso, porque nunca más volvieron a coincidir, ¿sabes? Nunca más volvieron a coincidir. Dijo, mirad, si se ha quedado embarazada, habéis tenido suerte, porque dos no va a haber. Claro, cuando nace Jaume I, su padre lo odiaba. Porque odiaba a su mujer y él, pues, eres hijo de tu madre, te odio. Pero, a ver, si se supone que no se conocían... Realmente Jaume... Vengo yo con mis divagaciones, sí, ¿vale? Si se supone que no se conocían, ¿cómo puede ser que la odiase ella? No, a ver, me imagino que... Esta señora se llamaba no sé qué de Montpellier. Sí, María Montpellier. Vale, María de Montpellier es de Montpellier. Y este señor no estaba en Montpellier. Quiero decir, ¿cuándo coinciden para odiarse? ¿Quedan los fines de semana para odiarse? No, pero hombre, cuando se casaron tenían un tiempo de conocerse y ahí decidirían que se odiaban. Lo decidieron, se sentaron un día y dijeron, o en el tiempo antes cuando estaban concertando sus padres el matrimonio. Mira, estoy pensando que un día vamos a hacer un podcast sobre Enrique VIII y sus 27.300 mujeres, porque hay cada historia también que dices, ¡guau! La cuestión es que este señor, ¿vale? Que se la traía todo bastante al pairo, se va, al final, tras una serie de vicisitudes, dice, mira, a tomar por culo el rey francés, a tomar por culo el Simón de Montfort y a tomar por culo el papa. Y se va con sus señores feudales y las tropas de sus señores feudales a plantarle cara a los franceses. Se encuentran en Muret, ¿vale? Los franceses estaban cerca de la ciudad de Muret. ¿Dónde está Muret? En el sur de Francia. Todo esto pasó en el sur de Francia, era en el contexto de la cruzada. De los Pirineos para arriba. De los Pirineos para arriba, ese trocito de arriba de los Pirineos. Que en ese momento era Corona de Aragón. La cuestión es que este señor llega, como dice, bueno, mañana nos enfrentaremos aquí. Y la noche anterior, que este señor iba muy a tope, cuentan que se pega una fiesta, se pilla una melopea de aquí hasta allá, se acuesta con todas las que tiene al tiro y a la mañana siguiente va a un medio borracho o con resaca a la batalla. Dicen que le dijeron y él dijo, no estoy bien, yo controlo. Bueno, el resultado de la batalla fue que los franceses ganaron y Pedro murió. ¿Pero cómo murió Pedro? Muy épicamente. Pedro murió feliz. Murió muy a tope. Pedro murió feliz. ¿Por qué? Porque esto es lo que hay que hacer antes de entrar en batalla. Pues tú te pillas la tuya, te pillas la turca de tu vida. Le pegas la fiesta de tu vida. Y ya está. O sea, Pedro era la persona más inteligente del mundo. Hombre, tener en cuenta que este señor y una persona muy... O sea, como...
muy fértil, ¿sabes? Sí, Él, sí, no sí, es una sí, vez sí, y sí. ya. Sí, sí, Eran una pareja muy fértil. La cuestión- Sigue impresionándome. la cuestión es que este tío se le juntaba a todas. El año anterior, claro, porque esto... No se le secaba. Quiero decir... No se le secaba, la tenían cangrenada, No, no. ya tenía ya moho. No, en el sentido militar, quiero decir que se apuntaba a todas. O sea, que le iba a la marcha en el Ah. sentido de liarse a hostias con todo lo que tuviese Yo pensaba delante. que iba por otro agujero. Porque como no tenía bastante con el tema de la cruzada, que esto duró un tiempecillo, esto es en 1213. El año anterior, con todo el jaleo de la cruzada montado, decide irse de fiesta con su colega, el rey de Castilla y el rey de Navarra, y participar en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, que fue la batalla en la que ya los cristianos se vinieron arriba contra los musulmanes, ¿vale? En la Reconquista. Y él fue uno de los 3 reyes cristianos que participó allí. O sea, que fue un poco... se aburría. Un poco en plan de estas salidas con tus colegas de no, yo no voy a beber, no, yo me voy pronto a casa. Y de repente a la mañana siguiente se encuentran en Tolosa, en plan de... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, tío? Y todos, lo que hemos ganado y el Vale, pues... me lo imagino que sería así, no creo que me esté yendo mucho de lo que fue en realidad. La gracia del asunto, bueno, es que aquí Pedro Palma, además Palma en una contraemboscada de los que lo revientan, y claro, perdida la batalla, disperso el ejército de la corona de Aragón y muerto el rey, los nobles pactan la rendición con el rey de Francia y con el Papa. Y ahí se ve, bueno, el Papa no lo sé, pero ahí se ve evidentemente ya, sin tonterías, cuáles eran las intenciones del rey de Francia, ¿no? Pone a Simón de Montfort a controlar, o sea, el Papa le quita a la corona de Aragón los territorios de los norte de los Pirineos, ¿vale? ¿Ya sabéis por qué perdisteis? Y en claro, desde entonces ya, ese fue cuando ya los Pirineos fue la frontera ya oficial para siempre entre los reinos de la península ibérica y el reino de Francia. Simón de Montfort, que también era un tío que también iba a todas, dijo, uy, ahí tiene un hijo que algún día puede reclamar la corona y volverse contra nosotros, vamos a matarlo. Ahí la madre... Intento matar al hijo de este señor y sale mal. Ahí la madre, que sí que dicen que era muy beata y que iba muy bien con el Papa, la mujer de Pedro, intercede y le dice al Papa que lo proteja. Entonces el Papa impide que Simón de Montfort mate al pequeño Jaume I, a cambio de que esté como en Juego de Tronos, los Greyjoy, que son los rehenes de los Stark, que tienen al subnormal a Theon en Me estás hablando de cosas que lo no sé, pero porque... seguro que la mayoría lo sabe. Bueno, por las 4 o 5 personas que nos escucháis y habéis visto Juego de Tronos, me alegro por vosotros. Pues hace un poquito eso y lo tienen claro, en el Reino de Francia entonces ya, y lo educan en un castillo, una fortaleza templaria, que estaba bajo el poder o bajo la influencia del rey de Francia, para educarlo ellos y para asegurarse de que los nobles de Aragón no se vuelven contra la corona francesa. Consecuencias de esto, y aquí vamos a las consecuencias. Consecuencias, el rey Jaume primero fue templario, porque tuvo una educación templaria, y eso fue lo que le permitió iniciar la conquista de Baleares y de Valencia. Baleares, él antes de que ningún noble le apoyase, porque era rey, pero era un adolescente, a él le apoyan los templarios, y él conquista las Islas Baleares por los templarios con los que se había criado. Y después de esa victoria, que ya a todo el mundo le parecía mejor y tal, y bueno, ya es cuando inicia la conquista hacia el sur, porque hacia el norte no podía. Porque hacia el norte se habían hecho pactos con la rendición de que la corona de Aragón no intentaría volver a recuperar los territorios del norte. Con lo cual a la corona de Aragón solamente le quedó el sur. Y fue cuando viene hacia Valencia. Con lo cual, la fecha, o que fuese antes de lo debido, la conquista de Valencia y de las Baleares, fue porque Pedro II se pegó una borrachera demasiado fuerte en Muret. Hostia, tío, pero es que es que lo pienso. A nadie se le ocurrió decirle a este señor, pero ¿qué estás haciendo? Estuvo a punto de cargarse a los nobles que consiguieron engañarlo para... Bueno, también es ¿vale? verdad. Quiero decir, Sí, Pedro II no tenía pinta de ser una persona a la que llegarle con malas noticias. Mucho menos con un señor, creo que se está pasando. Hostia, tío. Porque a lo mejor te ponía tibio. Y... bueno, no, esto ya es un poquito de cosas de sobra. Y un poquito el resumen el resumen resumido de la cruzada vigense viene a ser eso. Os he contado
la esencia, ¿vale? Porque La crema. La crema, el salseo, porque este tema sí que es verdad que es muy extenso en muchos aspectos, sobre todo el tema teológico de las diferencias entre tal y cual. Y es curioso que quiero que sepáis que los cátaros existen, aún perviven, sobreviven, quedan... Como los carlistas. Quedan 2 carlistas y 4, quedan 2 cátaros. Pero creo que se ha vuelto todo muy conspiranoide, muy en plan Illuminati y cosas de estas. Bueno, muy del siglo XXI. Sí, son de los que creen en los fines del mundo. Sí, Imagínate seguramente. esto venido a menos aquí con todo el internet. Sí, además creo, mira, por ejemplo, creo que estos, si no recuerdo mal, creían en la reencarnación. También, o una movida de estas. Ah. Sí, era un poquito así, güey. El asedio de Carcassona, creo que fue. Era el que dijo matadlos a todos. Es que a mí esto me parece súper divertido, te lo juro. O sea, yo sigo pensando en 2 cosas. Una, odio a mi señora y me tienen que mentir diciéndome que es una fulana. Esa es muy buena, esa anécdota es muy buena. Sí, a él le pareció genial. A los nobles que sobrevivieron a ella también. Odio a mi hijo profundamente. Y me pillo la borrachera de mi vida. Claro, pero ese odio a su hijo, luego de rebote, le sirvió a Jaume para sobrevivir. Porque yo seguro, estoy convencido de que aquella mujer, cuando una de las razones que dio cuando tuvo que intentar salvar a su hijo, fue, pero si es que no lo quería, pero ¿qué se va a parecer? Si es que este hijo puta lo odiaba y no lo conoce. De hecho, Jaume I, en algunas dicen que cuentan, en algunas crónicas, cosas que se decían sus escribas y tal, que Jaume I siempre tuvo toda su vida una especie de déficit de afectivo, ¿sabes? Pobrecito, qué lástima. Sí. Jaume I era un poquito loco, pero también tuvo una infancia bastante dura, su padre lo odiaba. Estuvo secuestrado hasta sus 18 años en Francia. Lo criaron los templarios. Que no son mucho de dar afecto tampoco. Que eran como los talibanes cristianos de la época, ¿sabes? Bastante normal salió, creo yo. Son Sean Connery en El nombre de la rosa. Y nada, esto es un poquito el resumen resumido de la cruzada albigense y la influencia que tuvo en la historia medieval de España, concretamente de la Corona de Aragón. Y me parece interesante sobre todo por la figura de Pedro. Pedro es uno de estos reyes de la Edad Media que te cambian. Que los ves y dices, con 2 cojones. Luego hay que decir que Simón de Montfort, asediando una... Porque claro, cuando hubo la rendición, hubo ciudades cátaras que aún se resistían una temporada más. Simón de Montfort también tuvo una muerte muy chula. El que luchó contra Pedro. Debían ser gente parecida, en el fondo. En uno de estos asedios, el tipo, no sé si era para vacilar o para qué, se puso a correr, bueno, mientras disparaban con las catapultas y tal, se puso a correr con sus caballeros por delante de la línea de la muralla, en plan de, a ver si me dais. Y le dieron con una catapulta. A ver, que... O sea, no le dieron con una flecha, lo aplastaron con un pedazo de catapulta. Y ahí murió Simón de Montfort, un par de años después. Entended de todo esto que la Edad Media es una edad, cuando se habla de una edad oscura, es porque era una edad de falta de conocimiento abismal. Y de mucho loco suelto por ahí con... Pero, cariño, quiero decir, enfermedades, hambre, la gente vivía poco. Hombre, ya te digo, y más... Vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito, y si es aplastado por una catapulta... Un cadáver bonito tampoco. Pero es la No, guapos no eran. No tenían la costumbre. La gente de esta época, los ciertos nobles de esta época eran muy guays. A mí la Edad Media me parece muy divertida por eso, porque tenían muchos nobles que eran para decirles... Que eran fetén. Que decirles, ole tú. Y bueno, chicos, esto ha sido la cruzada cátara. Y pues que volvemos... Muy resumida. Quiero hacer el siguiente capítulo, decidido mientras hablaba, que lo voy a hacer sobre el feudalismo. Quiero que la gente entienda qué es el feudalismo. Nice. Y yo, pues no lo sé. Pues ya veré. Sí, porque el siguiente me toca a mí. Sí, es verdad, cierto. El siguiente me toca a mí, pero no sé el qué. No sé el qué, y si tenéis alguna idea... A ver, había pensado en hablar sobre fotografía, la fotografía que se hacía a muertos, sobre los inicios del cine... No lo sé. Y tienes que hacer la segunda parte de la Femme Fatale. ¡Ah! Mira, ya está. ¿Ya lo tienes? Que bueno, básicamente la segunda parte de la Femme Fatale será hablar de Lilith y poco más. Lilith y por qué Frida Kahlo no me parece un emblema del feminismo. Ahí. ¿Qué? Ahí. A mí no me parece un emblema del feminismo. Os estáis liando mucho. Y bueno, adiós. Nos vemos. Hasta el siguiente.